Aneo se tefila, haré una tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach ledaber ruach hakodesh lo daber melid adam. Abba, háblanos por medio bendito ruach hakodesh. No queremos oír palabra de hombre. B'shem Adonai Yahshua Mashiach toda gabá. Omen beomen. Shebe bakasha ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Rue, pastor de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar estas dos páginas de internet, gozoypaz.mx en español y yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo muy pronto porque los tiempos se están acercando ya. Vamos a iniciar hoy el estudio del libro de Job, de Job. Es un libro muy bonito, muy profundo. Hay mucha enseñanza de historia, mucha enseñanza de los planetas, mucha enseñanza de los dinosaurios y hay cantidad de cosas que vamos a ir platicando poco a poco. Ahora, antes de ir hacia el libro de Job como tal, vamos a ir por partes. No va a dar tiempo en primer lugar de ministrarlo en una sola ocasión. Vamos a anotar en nuestros apuntes para los que les guste. Por favor, Job, el libro de Job. Miren, para empezar, vamos a ir por puntos. ¿Están listos? ¿Con gozo? ¿Con anhelo de aprender? Aleluya. Número 1, el autor. Vamos a ver quién es el autor. Algunos piensan que fue Eliú, el cuarto amigo de Job. De los capítulos 32, vayan anotando porque si no, no se aprende. De los capítulos 32 al 37, Eliú habla en esos, o sea, habla ahí, en esos capítulos. Y muchos dicen, bueno, es probable que Eliú pueda ser el autor del libro de Job. Ahora vamos con el número 2. Otros aseguran, argumentan que fue el rey Shlomo, quien escribió el libro de Job. Otros dicen que fue Salomón, porque Salomón amaba mucho el género literario, por así decirlo, o sea, la poesía. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, esas son opiniones, hermanos. No es en sí algo ya dicho, bueno, fue Salomón o fue Eliú. Entonces, vamos por favor a Job 8. Vamos para allá, después vamos a ir desde el principio. Vamos a Job 8. Y nuestro amado A. Gerardo va a leerlo y ustedes van a ir siguiendo con sus ojitos, ¿de acuerdo? Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Elohim el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Elohim y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Elohim, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar,
Este le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Elohim no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bueno, aquí encontramos entonces la narración. Y quiero que, por favor, después voy a decir quién es Bildad y demás, pero vamos por favor a Proverbios, vamos allá a Proverbios, por cierto, Proverbios 8. Aquí leímos Job 8, vamos a Proverbios 8, ¿de acuerdo? Y entonces, en algunas ideas hay mucha similitud. ¿Tienen Proverbios 8? Sí, Mishle 8, ¿lo tienen? No vas a leer todo, amado A, simplemente yo te digo hasta dónde, por favor, a Gerardo. Amén. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa, ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo el conocimiento de los consejos. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y me redito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Aquí ya entramos, por ejemplo, en lo que dice Job 40 y demás, lo vamos a ir viendo. Entonces, no nada más lo que dice Job 8, sino lo que dice Job 40 en adelante. Siga. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y muy dichosos los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Muy dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Ahora tú después, amado Aj, amada Job, vas a ir comparando Job 8, Proverbios 8, y todavía aún más desde el capítulo 38 de Job en adelante. Entonces hay mucha similitud. Entonces, debido a esas similitudes, sobre todo cuando aquí nos dice en el verso 29 de Proverbios 8, 29, dice:
cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, y anteriormente está hablando de los Shamaim, de los cielos en el 28. Debido a ello, dicen muchos, bueno, fue Salomón. Hay muchos eruditos que piensan que fue Salomón. Número 3, ¿podemos? La tradición judía, ¿qué dicen los amados Ajín de casa de Judá? Ellos lo atribuyen a Moshe, el libro de Job. Ellos no lo atribuyen ni a Eliú ni a Salomón, sino a Moshe. Eso es lo que piensa la gran mayoría de los amados Ajín de casa de Judá. Número 4, ustedes me dicen, ¿puedo? Otros dicen, pero es la minoría, que fue Job mismo, en los 140 años después de haber sido sanado, que escribió el libro. Entonces, hay mucha controversia, pero lo importante es que hay mucha enseñanza. Entonces muchos dicen, bueno, Job, después de haber sido sanado, vivió todavía 140 años, es en esos 140 años cuando escribió su propio libro. Ahora, ¿podemos continuar? Bueno, ahora, siempre se ha pensado, y por qué no decirlo, todos lo pensamos alguna vez, que Job había vivido, cuando estudiábamos, bueno, sobre los dinosaurios y demás, decimos, bueno, pues él tuvo que haber vivido muchos años antes, pero realmente, ¿cuándo vivió? Pueden ponerle como número que sigue, ¿cuándo vivió Job? ¿En qué época vivió Job? Y ahorita lo vamos a demostrar. Él vivió en la era de los patriarcas. Él vivió en la era de los patriarcas. Veremos que los dinosaurios son de la misma época, eso lo vamos a ver despuesito. Él vivió entonces entre Abraham, por así decirlo, e Isaac. Vivió en la época de los patriarcas. Ahora, en pocas palabras, él vivió en el año 2100 a 1900 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. En la era de los patriarcas, 2100 a 1900 años antes de Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Me dicen cuando pueda continuar. Hoy es día de mucho anotar, porque si yo me voy así rápido, tú después puedes revisar la filmación o la grabación, pero ya no va a ser lo mismo. Mejor velo plasmando con tu mano. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿cuántos años vivió Job? 210 años. No te voy a dar puntos y señas de Job, qué color le gustaba, si le... No, pero vamos a algo que sea interesante, ¿de acuerdo? Ahora, todos sabemos que Taré es el padre de quién, o fue el padre de quién, de Abraham. Entonces él vivió 205 años, anótenlo. Eso ya lo vimos en las parashot. No lo vamos a repetir ni buscar las citas una por una, no. Taré, el padre de Abraham, vivió 205 años. Abraham vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Y Jacob vivió 147 años. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Con calma. Eso es. Ahora, pueden poner punto y aparte. Ahora, puedes ponerle como un subtítulo, riquezas. Porque vamos a ver que Job ciertamente fue muy bendecido, fue muy rico. Pueden ponerle así, las riquezas de Job consistían en cabezas de ganado. Porque lo marca el mismo libro de Job. Ahora, sabemos que Abraham fue muy prosperado también en cuanto a cabezas de ganado. Jacob fue muy bendecido también en cuanto a cabezas de ganado. Entonces vamos por favor a Bereshit tantito, ahí sí vamos tantitito. Vamos a Bereshit capítulo 12. ¿Tienen Bereshit 12? Vamos para allá, 12, 16, y lo va a leer nuestro amado Aj. Y ustedes van a seguirlo con la vista. Vamos allá, Bereshit 12, verso 16. ¿Sí lo tienen? Amén, Aj.
E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Ahora vamos ahí mismo, Bereshit 13, seguidito 13, verso 2. Amén. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora vamos a, eso es Abraham. Ahora vamos a Jacob. Vamos hacia el capítulo 30, vamos allá rápido, y ustedes pueden, amados aquí que nos ven a través de internet, revisar y todos sacar las parashot de la Torah y los 5 libros de Moshe y se van a gozar. Muchas veces yo me pongo otra vez mis audífonos y vuelvo a escuchar los temas porque se sigue uno retroalimentando. Tienen Bereshit 30, verso 43, ¿lo tienen? A ver, Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. En el caso de Job, lo mismo. En el caso de Job, lo mismo. Ahora, vamos al capítulo 32, vamos allá, al capítulo 32 y verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. Ve para allá. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus Bueno, ojos. ya eso ya lo estudiamos, ya está grabado en los 5 libros de Moshe. Ahora, pueden anotar como un punto especial o punto, ¿en qué número van? En el 5. Bueno, entonces póngale como número 6, pero ahí mismo sobre las riquezas, dijimos que un subtítulo sobre riquezas, ¿de acuerdo? Bueno, anoten por favor, los caldeos eran nómadas, es decir, iban de un lado hacia otro, eran nómadas en tiempos de Abraham, y luego pueden poner un punto y coma, después dejaron de serlo, o sea, ya no eran nómadas, se asentaron en un solo lugar. Bueno, creo que con esto del inicio, antes de lo de las riquezas, ya se despejaron muchas dudas de que no Job, por ser el primer libro que se escribió, vivió 65 millones, hace 65 millones de años, porque ahí concuerdan con los dinosaurios según la ciencia, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver después. Hay citas en la Tanakh muy específicas sobre, ya vimos sobre los gigantes, vimos sobre otras cosas, entonces vamos a ir avanzando. Ahora, como número que sigue, las hijas de Job heredaron sus propiedades junto con sus hermanos. Y tú dirás, ¿para qué nos dice eso? Ahorita lo vamos a ver, amados. Las hijas de Job heredaron sus propiedades junto con sus hermanos. Ahorita vamos a ver por qué, pero primero vamos a Job 42, vamos allá al último capítulo de Job, Job 42, verso 15. Hasta el final del libro de Job, amado Sahim, por favor. Job 42, verso 15. ¿Sí lo tienen? Akbe Bagashá. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus ajín. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque hay muchos que dicen, Job guardaba Torah, o Job no guardaba Torah, o Job no conocía nada y adoraba a otro Dios. No, vamos a ver qué es. En este caso, esto de que las hijas heredaron junto con sus hermanos, quiere decir que no guardaba toda la Torah, por así decirlo. Tú dirás, bueno, pero todavía no venía Moshe. Pero a Abraham ya le había sido revelado el nombre y hacía holocaustos, entonces sacrificios a nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Entonces vamos a ver esto, miren, anoten esto, les va a servir. Esta práctica, o sea, de que heredaran las hermanas junto con los hermanos, no es válida bajo la Torah de Moshe. Sabemos que es la Torah de Yahweh, pero así se le dice porque Moshe la escribió. Entonces, esta práctica de que heredaran las hermanas junto con los hermanos no es válida según la bendita Torah.
Ahora vamos a ver números, eso ya lo vimos cuando estudiamos los 5 libros de Moshe. Vamos para allá, números 27, vamos para allá. Números 27, verso 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Sí tienen números 27, verso 8? A ver, amén. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Entonces solamente así, pero no en vida. Entonces, ¿qué es lo que hacía Job? Mira, ¿sí quedó clara la cita? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hacía Job? A ver, anoten esto. El libro de Job no narra mandamientos para los Kohanim, lógico, ni para los levitas, lógico, ni para las festividades de Yahweh. Entonces no hay mandamientos para los Kohanim, no hay mandamientos para los levitas, no hay mandamientos para las festividades. Por ejemplo, Pesaj, etcétera. Tú dirías, pero todavía no habían salido. Pero el Shabbat, aleluya, ese ya lo guardaban desde antes, desde Adán. Ahora, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo con esto? Anótenlo así, les va a servir. Yahweh ya le había revelado ciertas cosas a Job. Yahweh ya le había revelado, o se le había revelado, pero solamente ciertas cosas a Job. ¿Cómo podemos saber esto? Por los holocaustos, por los sacrificios que hacía Job al único Elohim vivo y verdadero. Bendito es Yahshua Mashiach, Yahweh Sebaot. Amén. Entonces, no guardaba como tal Torah, pero él sí tenía conocimiento. Ahora vamos a ver el por qué tenía conocimiento. Pero vamos a pasar a otro, con otro subtítulo. Es que lo puse así por subtítulos porque yo le estuve pidiendo al Eterno cómo poderlo cuadrar para que todo se nos hiciera más fácil. Entonces, anoten esto. Nombres de personas y lugares del periodo patriarcal. Bueno, vamos a ver nombres y vamos a ver lugares del periodo patriarcal y veremos que están en el libro de Job. Y que algunos de los personajes eran, por ejemplo, sobrinos o nietos de Abraham. ¿Sí? Amén. Ahora, vamos por favor a Bereshit 25. Vamos a hacerlo así y yo creo que se nos va a hacer más fácil. Vamos a Génesis 25. Seba, por ejemplo, aparece en el libro de Job. Entonces, vamos a ver el 25. ¿Tienen Génesis 25? Vas a leer, mi amado, del 1 al 3, del verso 1 al 3. Amén. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbak y Sua. Y Joksán engendró a Seba. Ahí está, subraya Seba. ¿Sigue? Y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Ok. Ahora, vamos por favor a el verso 15. Ahí mismo, Bereshit 25, verso 15. Amén. Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Entonces subrayen Tema, también aparece en el libro de Job. Aleluya. Ahora, vamos por favor, ¿sí lo anotaron, amados? Bueno, vamos por favor a Génesis, a Bereshit 36, vamos para allá. 36, verso 4. Y aquí vamos a encontrar a Elifaz.
Elifaz aparece en el libro de Job. Anótalo. Elifaz aparece. Vas a ver qué bonito, así le vas a entender mejor. Allá todos, amados aquí, que nos ven a través de internet. Elifaz aparece en el libro de Job. ¿Ya lo anotaron? Ahora pongan Génesis, Bereshit 36:4. Y después vamos a leer capítulo por capítulo el libro de Job. 36:4. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Entonces subrayen Elifaz. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos hacia atrásito, por favor. Vamos para allá, vamos para allá. En Bereshit 22, Bereshit 22, Génesis 22, verso 20. Porque Uz, anótalo, UZ, también aparece en el libro de Job. Y es sobrino de Abraham. Es sobrino de Abraham. Ahorita como que te vas a hacer un poquito de confusiones, después ya lo repasas y vas a quedar todavía más confundido. Pero con una tercera ya se aclara. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen Uz, entonces sobrino de Abraham, ¿le anotaron? ¿Sí anotaron eso? Porque si no, no vas a saber ni quién es Uz. Bereshit 22, versos 20 y 21. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Ahí está. Buz Ahí su está. hermano, Kemuel padre de Aram. Perfecto, entonces subraya en el 21, Uz, su primogénito, pero era sobrino de Abraham. ¿Sí recuerdan la historia? Si no, repasen las parashot. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, entonces concluimos esto. A ver, pongan esto, conclusión. Job vivió en la época más exactamente entre Abraham, pero un poquito más hacia acá, Isaac y sobre todo Jacob. Porque recuerda que vivían muchos años, no es como ahora que ya a los 80 dice la Tanaj y con trabajo. Entonces sí queda claro que no tiene 65 millones de años el libro. Aleluya. Y ya te di los datos aquí en cuanto que él no guardaba Torah como tal, pero sí era temeroso de Elohim. Sí tuvo cierta revelación. Ahora, vamos al punto que sigue, amados. ¿De qué? Puedes poner una pregunta. ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? Vamos a ver. Y vamos a ponerle respuesta. El libro trata del sufrimiento como prueba. Del sufrimiento como prueba. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver que, anoten esto también, sus amigos no lo consuelan, lo censuran y sin pruebas, que es lo peor. Por eso el Eterno, vamos a verlo después, reprende a sus amigos de Job. Yahweh reprende a los amigos de Job. No reprende a Job. Vamos a ver eso, que si hay una discusión, por así decirlo, Job empieza a decir, pero vamos con calma. Entonces sus amigos no lo consuelan, lo censuran. Ahora, aprendamos del libro esto y vamos a traspolarlo para nuestras vidas. Generalmente cuando a alguien le tuvo una caída o algo le pasó, se rompió un brazo, etcétera, pues quién sabe qué andaría haciendo. Quién sabe por qué le habrá pasado eso. No será un pecador, a lo mejor transgrede de Shabbat, etcétera. Y empieza de inmediatamente la gente, los hermanos, entre comillas, a lanzar veneno. Pero eso está mal, no debemos de hacerlo, porque si no nos consta nada, callarnos. Además a nosotros no nos debe de interesar. ¿De acuerdo? Simplemente si alguien se cae, se lastima, etcétera, visitarlo, bendecirlo, orar por él, ungirlo con aceite, ayudarlo económicamente, etcétera, 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 etcétera. Pero no empezar luego con la Shon Hara, porque eso es un pecado muy grave. Lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después en el libro de Job. ¿Sí anotaron? ¿Sus amigos no lo consuelan, sino lo censuran?
Ok, ahora, ¿quién, vamos a ponerle esto así en este número que sigue, su mujer le dice que maldijera a Elohim y que se quitara la vida? Eso ya lo leíste tú, pero anótalo, porque hay cosas muy interesantes en ello. Cuando vayamos leyendo, les voy a ir ministrando algunas cosas. Entonces su mujer le dice, maldice a Elohim y quítate la vida. La ayuda idónea, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, número que sigue, ¿qué le pasó a Job? Perdió su familia y perdió sus posesiones. Perdió su familia y perdió sus posesiones. Y dirás, ya lo sé eso, Roe, pero vamos a ver, vas a ver qué bonito es cuando empecemos a leer el libro. Entonces ya no te tengo que estar ministrando otras cosas, tú ya, el Ruach HaKodesh te va a ir ministrando a ti directamente, así rápido. Aleluya. Ahora, ¿sí anotaste que perdió su familia y sus posesiones? Bueno, ahora, el siguiente número. Al final, prácticamente del libro de Job, Job reclama a Elohim Yahweh. Pero tiene una gran lección después Job. Tiene una gran lección Job. Y lógico, hay gente que no entiende eso y dice, bueno, es que cuando Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice, bueno, lo que vio fue su esplendor, la Shekinah, fue su bondad, fue su compasión. No. Recuerda que Yahshua y 2 malajim visitaron a Abraham. Aleluya. Entonces siempre en el judaísmo ortodoxo, y bendecimos a la casa de Judá, tratan de desviar la atención, como decir, no, Yahshua no, Yahshua no, Yahshua no, Yahshua no. Ahora, vamos por favor a ver zonas geográficas. Ponle así como subtítulo, zonas geográficas. Ya vimos que el nombre Uz ¿quién fue Uz? A ver. Pero también es una zona geográfica. Entonces, ponle así Uz, pero en este caso con S, no con Z. Uz. Y esta zona estaba ubicada dentro del país llamado, o antiguamente llamado, Aram, con M de Memo, Aram Naharaim. Roe, mejor háblenos de los dinosaurios, todo esto nos está aburriendo. Permíteme tantito, que si no, no le vamos a entender, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, otros dicen, anótenlo, otros dicen que era Edom, E-D-O-M de Memo, que estaba al sureste del Mar Muerto. Entonces unos dicen, bueno, era el país de Aram, otros dicen no, estaba al sureste del Mar Muerto. Entonces hay dudas. Vamos a ver Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones, por favor, vamos para allá, vamos. Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 4 y en el verso 21. Y aquí encontramos que está escrito con Z, pero en realidad la gran mayoría de los historiadores, etcétera, muchos Yehudim lo escriben con S. ¿Sí tienen Lamentaciones de Jeremías 4:21? Sí, bebakashá. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Bueno, ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Que la tierra de Uz, como tal, anótenlo, la tierra de Uz era vecina de Edom, por lo que estamos leyendo aquí.
no por un invento mío, sino porque era vecina o una posesión de la tierra de Edom, Uz dentro de Edom. ¿De acuerdo? Ahora, concuerda, bueno, de todas maneras hay mucho desierto, pero concuerda más que estuviera, digamos, al sureste del Mar Muerto. ¿Por qué? Póngale ahí, concuerda más que estuviera al sureste del Mar Muerto. ¿Por qué? Vamos al libro de Job, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, a Job 1:19. ¿De acuerdo? Es donde habitaría Job, pues para que se vaya entendiendo, es donde habitaría Job. Porque lo dice el verso 1. A ver, entonces, vamos sacando una conclusión. ¿Dónde vivió Job? Cerca del Mar Muerto. ¿Hace qué tiempo vivió Job? Y ya tú sacas ahí la cuenta de los patriarcas, 2100 a 1900 antes de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aunque sí se supone que fue el primer libro escrito, no tiene miles y menos millones de años. Eso es muy importante porque ha habido mucha mentira que se había aprendido. Por favor, el 19a. Y un gran viento vino del lado del desierto. Desierto, subraya. Ahí está. Ahí está, del desierto. Por eso es lo más lógico. También en Aram hay desierto, pero es más lógico por lo que estamos mirando en Lamentaciones de Jeremías 4:21. A ver, ahora sí, todo el verso. Amén. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿quién era Job? Un subtítulo. ¿Quién era Job? Vamos a ver que este personaje sí pesaba, era sabio, era muy sabio. ¿Quién era Job? Número 1. Sí, Pepacaya. Era altamente respetado. Pónganlo. Era altamente respetado. Era altamente respetado. Sí, toda. Altamente respetado. Vamos a Job 29, versos 7 al 11. Anoten las citas, por favor, porque después ya cuando leamos todo el libro así parejito, ya le van a entender re bien. Todos le vamos a entender re bien. Muy bien. Job 29, versos 7 al 11. ¿Lo tienen? Bebakashá. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Eso indica mucho respeto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sigue, Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su cabeza. Tremendo, ¿no? Aleluya. O sea, que era un varón muy bendecido, sigue. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Tremendo, tremendo. Esto está tremendo. Sigue. Los oídos que me oían me llamaban muy dichoso, y los ojos que me veían me daban testimonio. Tremendo. Entonces sí, era altamente respetado. Porque ha habido muchas ideas, a veces cuando no teníamos los ojos hebreos, digamos, el Eterno bendito es su nombre, que bueno, bendito es Yahweh, que nos quitó el velo. Leíamos el libro de Job y otra vez no se le entendía. Hasta la fecha muchos en la cristiandad lo leen, no le entienden nada. Entonces era un varón muy respetado. Ahora, número 2, de las cualidades de Job. Era un juez de toda esa zona. Y era un juez justo y honrado. Y mira, ya encontrar un juez justo aquí en la tierra es casi imposible. Era un juez justo y muy honrado. Job 29, ahí mismo, el verso 7. Amén. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Eso es. Entonces eso indica que era juez.
porque no es como para tomar el aire o que le pegara la fresca del Mar Muerto, no, sino que era juez. ¿Recuerdas que las autoridades se sentaban a las puertas, a las entradas de las ciudades? ¿Sí? Entonces, repite otra vez el verso Aj. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Juicio, puerta, plaza. Hacía preparar mi asiento, era un juez. Ahora vamos a Job, por favor, no importa que nos vayamos despacito. Job 12, vamos allá a Job 12, y ya después ya lo vamos a leer parejito y vas a ver qué bonito le vamos a entender todos. Job 12, verso 17. ¿Sí tienen Job 12, verso 17? Ah. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Y entontece a los jueces. Eso es. A ver otra vez. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Entonces, en pocas palabras está diciendo, él hace andar despojados, o sea que no tienen consejo los que dan consejo, y entontece a los jueces, porque él era justo y él sabía que la mayoría de la gente que da consejo o que es juez es injusta, es mala, es perversa. ¿Vamos bien? Vayan anotando hasta eso que les voy diciendo. Vayan anotando esas ideas que yo les voy diciendo. Entonces, el Eterno no da consejo a los que dan consejo. Y entontece a los jueces. Por eso tenemos que ser muy humildes. Vamos a traspolarlo con lo que está sucediendo ahora. Por donde quiera hay rabinos y incircuncisos y apóstoles incircuncisos, no guardan bien la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Y creen que son apóstoles y creen que son los grandes rabinos. Pero está mal, está muy mal eso, está muy mal eso. O sea que realmente están entontecidos, por así decirlo. Bueno, ¿sí se anotó? Ahora, número 3, era un consejero sabio. Ahora, ¿por qué hay que aprender todo esto antes de hablarte del tiranosaurio Rex? Porque el tiranosaurio no habla, ni es juez, ni nada. O sea, nos interesa más lo de Job. ¿Sí o no? Ya después vamos a hablar. Pero la idea es esta. Fíjense, era respetado, era justo, etcétera, era generoso, ahorita lo vamos a ver. Y entonces el Eterno decide probarlo, y por eso le da permiso a Satán, Yahshua Mashiach le reprenda, y le quita todas sus posesiones, y después vamos a ver todo el contexto del libro. Entonces, ¿sí anotaron que era un consejero sabio? Vamos por favor a Job 29, amados. Job 29, verso 21 al 24. Job 29, verso 21 al 24. Aleluya. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Mira, escucha eso, esto es tremendo, ¿no? A ver, todos el 21, amén. Ahora tú, mi amado, hasta el 24. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. O sea, nadie le replicaba, era sabio. Aleluya. Siga. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Tremendo. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. A ver, vamos a ver algo interesante. Me esperaban como a la lluvia, o sea, con ansiedad. Y abrían su boca como a la lluvia tardía. Entonces, te digo, el Eterno se le fue revelando a Job. Y lo conoció totalmente después. Y lo hizo como su único Elohim, así como Abraham. Aleluya. Entonces, en un inicio no lo conocía, tenía algún temor de Yahweh, creía en un solo Elohim, etcétera, pero no lo conocía como Abraham. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? No hay una cita donde se diga que Abraham lo invitó a su tienda y o Isaac o Jacob y se tomaron una buena bebida, etcétera. No dice eso, que se los ministrara, pero recuerda
¿Quién era sobrino de Abraham? Bueno, y después vamos a ver, hubo consejos entre unos y otros y conoció del Eterno. Y fue salvo. Aleluya. Ahora, y luego dice 24, si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Si me reía con ellos, es decir, que era un varón justo, sabio, respetado, pero era serio. Era serio, o sea que tenía una bendición especial. Es decir, que se puede uno reír, pero a la cuestión es esta, que no él daba, aquí lo que da a entender es que no jugaba bromas con los otros. Y eso es muy importante, o sea que no se llevaba pesado, entonces por eso no lo creían si se llegaba a reír con ellos. Bueno, número que sigue, ¿cuál es? 4. Era un empleador honesto, o sea, un patrón honesto. De eso casi no hay. Yo no dije que no hay, casi no hay. Hay muchos meshijín que sí son. Era un empleador, o sea, un patrón honesto. Vamos a Job 31, vamos para allá. Job 31, verso 13 al 15. ¿Sí lo tienen, amados? Sí. Amén. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Elohim se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Atención acá, patrones que son mesiánicos o que se dicen mesiánicos. Lean esto. Ve si le estás pagando lo justo a tu trabajador. Ve si le estás pagando vacaciones. Ve si se enferma, lo ayudas. Velo. Porque si muy mesiánicos y eres patrón, pero los tratas con la punta del pie, cuidado. Cuidado, aquí hay una lección. A ver, desde el 13, por favor. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva. El derecho a la salud, el derecho a descansar, el derecho a tratarlos como lo que son, como hijos del Eterno, porque realmente son, aunque si son mesiánicos, aleluya, y si no como criaturas, pero del Eterno, o sea. A ver otra vez el 13. Si hubiera yo tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Elohim se levantase? Y cuando él me preguntara, ¿qué le respondería yo? Tremendo, el 15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Aleluya, qué tremendo. Entonces era un empleador, era un patrón honesto. El que me hizo a mí, dice Job, hizo a mi siervo o a mi sierva. Tremendo. Tiene una profundidad muy tremenda. No son perros, no son gatos, no, es gente, aunque no crean en el Eterno. Y si son creyentes y guardan Torah, con mucho más razón. Aleluya. Mucho cuidado. Mire, yo estoy seguro que esto pues causa a veces un poquito de inquietud y muchos dicen, el Ro estará hablando de nosotros, etcétera. No me interesa. Yo estoy diciendo lo que dice la Tanaj. Traten bien a sus trabajadores, patrones, todos, aquí y allá. Porque si no el Eterno, mira, dice el 14, ¿qué haré yo cuando Elohim se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? ¿Cómo trataste a tus trabajadores? ¿Los bendeciste, los ayudaste, los consolaste, etcétera? ¿Los apoyaste? Es algo muy importante, patrones, los que son patrones mesiánicos. Ahora vamos, por favor, al capítulo 38. Entonces sí, vamos a aprender de los dinosaurios, pero si no aprendemos esto, ¿para qué? Mucha ciencia, pero siendo malos y perversos, y como está el tiempo ahora, tienen Job 38, vamos al verso 39. Perdóname, a ver, sí, 38, 39. Omenaj. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Aquí está hablando ¿quién? A ver, ¿quién está hablando aquí para los que ya leyeron el libro? Ahora, entonces, en pocas palabras, le está diciendo el Eterno, si yo hago esto, ¿tú vas a ser injusto? O sea, si yo soy el que doy de comer a los animalitos, tú podrás, porque después vamos a ver el libro por partes, van a ver qué bonito es. Entonces,
¿tú por qué no haces tu parte? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, anoten como número 5. Esa es una lección para todos. Job fue generoso. Y ponlo con letras bien grandotas y nos lo grabamos todos. Recuerda que nuestro modelo es Yahshua HaMashiach. Pero dice Rab Shaul, que todo quedó escrito para lección de nosotros. Fue muy generoso Job. Para los que tienen manera de bendecir y ayudar a otros, escuchen esta lección. Bendice a otros, apóyalos, etcétera, etcétera. No nada más con, voy a orar por ti, voy a ayunar por ti. También ayúdalos económicamente, bendícelos. Y vas a ser muy bendecido. ¿O acaso Job no lo fue? Pero no lo hagamos por eso, sino por amor a Yahweh y a los hermanos, a los hijos del Abacadosh. Fue generoso, ¿ya lo anotaron? Capítulo 31, verso 16 al 21. Amén. Si estorbé en el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre. A ver, permíteme tantito, como que no lo tienen varios ajim. Es Job 31, búsquenlo rápido, verso 16 al 21. Si lo tienen ahora, aleluya. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Entonces, fíjate, temía. Es decir, que no guardaba la Torah como tal, o sea, por escrito, que no, pero tenía mucho conocimiento, por eso agradó al Eterno. Dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Recuerda lo que dice la Torah, la viuda, el huérfano, el menesteroso. Sigue, 17. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Ahí está, el huérfano, sigue. Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y de él y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, entonces anoten, fue muy generoso, sí, fue muy generoso Job. Ahora, ciertamente, mira, dice el Tanaj en Bereshit 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Elohim, ¿así dice? Job también, porque guardaba mandamientos sin saber muchas cosas. Ahora, vuelvo a repetir que no guardaba como tal la Torah porque no había mandamientos, en su libro no hay mandamientos de Kohanim, levitas, festividades, no, pero de que era temeroso, sí era temeroso de Elohim, y vamos a ver después, conoce al Eterno totalmente. Ahora, número que sigue, labraba la tierra, o sea, trabajaba, trabajó mucho Job, mucho, por eso tenía. No robaba, no amedrentaba a los trabajadores ni les pagaba miserias, ya lo vimos, era generoso, era justo, etcétera, honesto. Entonces, vamos a Job 31, ahí atrasito, en el 38 al 40. Entonces, trabajaba mucho. Y es que después, también a esto, amados, por favor, mucha atención. No se maldigan unos a otros, aquí y allá, no. Si alguien tiene, bendito es el Abacadosh. Se lo ha ganado honradamente, qué bueno. Y si no, el Eterno va a presentar cuentas con el Eterno. Pero si se lo ha ganado honradamente, aleluya. Y se acabó. Que sea bendecido todo el mundo. Amén. Pero nada de chismes y envidias, eso es para los goyim, no es para nosotros. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Tremendo, y aquí terminan las palabras de Job. Entonces vamos a ver después con calma el libro, así poco a poquito. Ahora, mucha atención, por favor, a lo que voy a decir. Póngale ahí, no sé cómo le pongas, ojo, ¿sí le ponen así? O listo, o no sé cómo le pongas, pero ponle algo de atención. Pongan, porque vamos a entrar de lleno, aunque el tiempo está agotando. Anoten esto, por su miedo
a que sus hijos blasfemaran contra Elohim. Él hacía holocaustos. ¿Sí? Por su miedo a que sus hijos blasfemaran contra Elohim, él hacía holocaustos. ¿Sí? Por eso dije que pusieran atención, así. Bueno, anótalo. Esa fue la sugerencia satánica. Ahora, esa fue la sugerencia satánica. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir y después ustedes anotan la idea, amados, por favor. ¿Cuántas veces a una persona le empieza a ir, un mesiánico, estoy hablando de uno, o se dice mesiánico, le empieza a ir mal y dice, ¿será que no estoy diezmando bien? ¿No estoy ofrendando? Hablan para una faena, la quejilá, faena quiere decir allá para trabajar, limpiar, barrer, para las fiestas, para una cooperación, para una fiesta, etcétera, 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 etcétera. Y entonces recapacita, entre comillas, y empieza a diezmar o hace alguna obra de caridad, pero eso, o sea, no digo que tome el Eterno mal el diezmo, no, lógico. Pero una obra de caridad por si el Eterno está enojado conmigo, eso es una sugerencia satánica. No lo digo yo, lo dice la bendita Tanaj. No sé si me di a entender. Entonces, si alguien viene portándose bien, qué bueno, y siga así. Pero si algo pasa y dices, bueno, si hago esto, o si llamo a ese hermano, entonces ahora sí lo bendigo para que me vaya bien, esa es una sugerencia satánica. Eso no viene de parte de Elohim. Porque hay mucho engaño en eso. Entonces, vamos por favor a Job 2, porque el diezmo, la ofrenda, las faenas, cooperar en las fiestas, eso es obligación, lo hacemos por amor. Aleluya. Pero vamos, el hecho de decir, no, ahora sí voy a hacer esto, o voy a llevar una despensa a ese hermano que está necesitado, para ver si así me va bien, o para que Elohim no se enoje conmigo. Entonces, ese fue el problema de Job. Él era, dijimos, respetado, justo, honrado, era un consejero sabio, era un patrón honesto, era generoso, él labraba la tierra. Entonces, él no tenía por qué hacer holocaustos por si sus hijos, ahí sí no. No estoy criticando a Job. Es la enseñanza del libro como tal. Job 2:5, ¿lo tienen? A ver, amén. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está ya. Ahorita vamos a ver, y después hay otro tema, cómo ataca el enemigo y el diablo. Yahshua Mashiach le reprende y veremos que hay... siempre hay similitudes en los ataques, cómo ataca el enemigo. Ahora, vamos a ponerle en esta forma, vamos a ir así, póngale primer ataque, o primera prueba, primera prueba. La primera prueba está en Job 1, del verso 6 al verso 22. Esa es la primera prueba. Y ya después vas a ver cómo vamos a leer todo el libro y ya le vas a entender bien bonito, ya no va a haber tanto problema. Pero hay que estudiar primero. ¿Cómo pusieron? Primera prueba, ¿de qué capítulo? ¿De qué verso a qué verso? ¿De qué verso? 6 al 22. Ahora, por favor, amén. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo Yahweh a Hasatán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahweh dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Respondiendo Hasatán a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí voy ministrando ya. Entonces estaba rodeado, ¿por qué? Por Malahim.
Es decir, que le acerca, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Entonces era un cuidado especial de Elohim, aunque Job no conocía mucho de Elohim en ese momento, pero le temía, y entonces el Eterno es bueno y lo protege, ¿de acuerdo? Ahora, Yahweh, lógico, conocía quién era Job. Por todo lo que vimos que era respetado, era consejero, era sabio, era honrado, buen empleador, o sea, buen patrón. Por eso dice el 8, léelo. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Hay gente, pongan atención, hay gente que aunque no conoce a Elohim, es buena y hace lo correcto. Mucha gente que está ahorita en las sectas católica, cristiana, pentecostés, etcétera, 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 va a salir de allá y al conocimiento de la Torah. El Eterno va a tener rajem de ellos. Aleluya, porque no hay gente, o sea, conozco mucha gente así que no es perversa, no son salvos, pero no son perversos. Y hay unos mesiánicos o pseudomesiánicos que son perversos, que se dicen mesiánicos, son perversos y que no son salvos. Entonces el Eterno tendrá rajem de ellos. De aquellos que están en las sectas los va a sacar. Aquellos que temen de una manera ignorante, pero temen a Elohim. Aleluya. Siga. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Hasatán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán de delante de Yahweh. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Elohim cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron. ¿Te acuerdas que hablamos de los caldeos? Aleluya. Ahora, vamos, perdón que los vaya a llevar un poquito. En el verso 1 dice, del capítulo 1, hubo en tierra de Uz, ahora ya sabes dónde estaba Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Por eso Yahweh está diciendo eso. Sigue, donde te quedaste. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto. ¿Se acuerdan del desierto? Aleluya, sigue. Y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Anota, en todo esto no pecó Job. ¿No pecó? Ahora, vamos a ver esto. Yo te dije que era la primera prueba. ¿Era la qué? Perfecto. Ahora, recuerda que en esta primera prueba, y si quieres anótalo, está la acusación de Hasatán. Hasatán es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, Isgalut. Entonces, de inmediato le empieza a acusar en el verso 10. En el verso 10. Esa es la acusación de Hasatán. Ahora, veremos después, entonces, traspolándolo a tu vida, a la vida de cada uno, a mi vida, etcétera, cómo actúa el enemigo. Eso lo vamos a ver despuesito. Entonces, si una persona viene bien, el diablo puede acusar con verdades o con mentiras. Bueno, ahora, ¿dónde está el primer ataque? Porque es la primera prueba, la acusación de Hasatán, ya lo vimos en el verso 10. Y el primer ataque, anótalo, el primer ataque va del verso 13 al 19. Anótalo así
para que tú después me ayudes a ministrar a otros hermanitos que vayan creciendo, naciendo. Entonces está la primera prueba, está la acusación de Hasatán, pero también está el primer ataque. Y hay otro más, está la primera reacción de Job. ¿Dónde está la primera reacción de Job? Ahí mismo en el verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Prueba, acusación de Hasatán, ataque y reacción. Eso nos sucede a todos. Eso nos sucede a todos. Pero no todos somos respetados, ni justos, ni honrados, ni consejeros sabios, ni empleadores. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, más kedusha, más santidad. Aleluya. Ahora, segunda acusación de Hasatán. Segunda acusación de Hasatán. Y voy terminando. Segunda acusación de Hasatán. Va en el capítulo 2, del verso 1 al 6. Y anótalo, viene la segunda prueba. Y el segundo ataque. El segundo ataque, y ponle si quieres capítulo 2, verso 7. Ese es el segundo ataque. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, entonces, la segunda acusación de Hasatán es el capítulo 2, del verso 1 al 6. ¿De acuerdo? Pero es la segunda prueba, empieza la segunda prueba. Y el segundo ataque es el capítulo 2, en el verso 7. Y después vamos a ver otras cositas. Sigue, entonces vamos a leer el capítulo 2, del verso 1 al 7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Yahweh. Y Hasatán vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Y dijo Yahweh a Hasatán, ¿de dónde vienes? Respondió Hasatán a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Subraya, y que retiene todavía su integridad. Recuerda, el íntegro no se divide. Aleluya. Ese no tiene doble corazón, doble ánimo, no, ese está íntegro. Perdón que vaya yo interrumpiendo, no es mala educación para los nuevecitos que están conectados, así se ministra acá, para que no se vayan las ideas. Sigue, y que todavía retiene su integridad, aún, ahí sigue. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Sin causa? Respondiendo Hasatán dijo a Yahweh, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahweh dijo a Hasatán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Hasatán de la presencia de Yahweh, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hasta ahí nada más. Ahora, ya entonces entendemos de dónde era Job, qué época vivió, etcétera, etcétera. Dijimos que era muy rico. Dice en el verso 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. A ver, el 5 todos, amén. Y acontecía, dice el 5, que habiendo pasado en torno a los días del convite, yo enviaba y los purificaba, es un decir, los bendecía, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía yo, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y entonces encaja ya con lo que empezamos a leer. Vamos a dejar hasta aquí la lección y vamos a ir aprendiendo todavía más. Aleluya.
y vamos a ver muchas, vamos a aprender mucho del libro de Job. Mañana, si el Eterno lo permite, a las 4 de la tarde, para entregar Shabbat, continuaremos con el libro de Job, el estudio del libro de Job. Ahora, deja tu Tanaj y ya despiértense, por favor. Aleluya. Mira, ciertamente hay varones, ha habido varones en todas las épocas que han sido temerosos de Elohim. A lo mejor tú eres uno de ellos, o tú que me estás viendo a través de la computadora, o también hay mujercitas que desde chiquitas son temerosas de Elohim, pero no conocen a Elohim. En el caso de Job, hacía ciertas cosas, tú a lo mejor hacías ciertas cosas, pero ahora ya conoces al Eterno. Y dice la Tanaj esto, que mejor a muchos les hubiera sido más válido o mejor no haber conocido el camino de la verdad que haber conocido ese camino y haber dejado ese camino, haberlo desechado. Entonces, para los que tienen buenos sentimientos desde niños, y yo sé que también hay muchos niños que nos ven a través de internet, manténganse así puros, santos, manténganse kadushim, aléjense rápido, no vean televisión, no jueguen esos, valga la redundancia, juegos de Satanás, etcétera, todas esas cosas malas, no vean revistas feas, manténganse así. Es muy probable que ellos sean los que poblen el milenio. Vamos a ponernos de pie. Aquí con cualquier cosa, a veces, o en el mundo, pues alguien entra al pacto de la circuncisión y ya por traer un talit se siente la gran cosa. Aquí vemos que Job era un varón que tenía mucho conocimiento. Sí, lo dice así la Tanaj. Entonces los sabios se enmudecían, no sabían qué decir, anhelaban su palabra, la palabra de Job, como lluvia y como lluvia tardía, etcétera. Entonces nosotros totalmente humildes. Abacados, toda Gabá, muchas gracias por la lección. Nosotros queremos seguir aprendiendo más de tu bendita Tanaj. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo que aprendamos, lo llevaremos por obra. Omen, beomen. ¡Aleluya! Bendito es el Abacados.